Carlos Said, excelentes especialistas, médico cirujano de la Universidad Católica, máster en salud pública. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación y conversar con nosotros, Juan Carlos. También estamos con Claudia Saavedra, Maca. Sí, Claudia Saavedra, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile, doctora en bioquímica y además investigadora. Muchas gracias por acompañarnos, Claudia. Hola, buenos días. Buenos días. Y también estamos con Juan Luis Castro, diputado del Partido Socialista, expresidente además del Colegio Médico, médico cirujano. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor y diputado. Vamos a invitarlos a ver estas imágenes porque luego queremos comentar efectivamente, porque aquí la intención, el mensaje es bueno, pero la realidad es muy compleja. Nos faltó uno presentar. ¿Y está Ignacio ya? Sí, porque ya se conectó. Visto, es que nos habían dicho que se había desconectado, pero está con nosotros. Está con nosotros el Saludos, Ignacio, ahí está. Doctor Ignacio de la Torre, médico de la Universidad de Valparaíso, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, y yo creo que va a ser súper interesante hablar de qué es lo que está pasando en la quinta región, porque muchos especulaban que a partir de hoy podía haber cuarentena y no se decretó. Así que vamos a hablar de eso en un ratito más. Pero miren lo que está pasando en la Florida y volvemos con Lucho Ugal. Sí, Maca, lo que yo te decía es que el mensaje, tú misma lo comentabas, el mensaje, la intención puede ser súper buena, pero la realidad es esta. ¿Qué le decimos a las personas que no pueden cobrar, por supuesto, los bonos del Estado y tienen que ir a hacer estas filas? ¿Cómo se mantiene la distancia así? Luchito. Sí, ¿me escuchan? Claro, mira, son distintas temáticas y distintas situaciones. La señora que estaba aquí recién al lado mío nos contaba que no han recibido las cajas, que no han recibido los bonos. Tú recién me contabas el problema que tenías con la cuenta RUT, si nos puedes contar. Por ejemplo, nosotros en abril nos clonaron la tarjeta justo en la pandemia. Y el banco, como ustedes saben, uno puede girar 200.000 pesos diarios de su tarjeta. Nos clonaron 600.000 pesos y que teníamos que... reclamar por internet. Esa es la respuesta que te dan, el reclamo por internet. Hay que hacerlo por internet. Nosotros lo hicimos por internet y el banco que hizo ponernos que no era lo único que podíamos sacar la clave y que habíamos sido nosotros mismos. Cuando nosotros estábamos acá en la Florida nos estaban sacando la plata allá en Estación Central. Ok, muchas gracias. Mira, el caso de ella es el de muchas otras personas más que han tenido que venir a buscar su pensión, adultos mayores que tienen que venir a firmar y que finalmente ese pasa a ser el problema, porque si no vienen, la única forma que les entreguen su pensión es presencialmente. Oye, Luchito, yo encuentro que esto raya en lo escandaloso. Cualquiera que tenga cuenta en un banco comercial, no el del Estado. Al frente hay uno de ellos. A uno le llevan la tarjeta a la oficina, a la casa. Hay distintas formas, se pueden ir a buscar a distintas sucursales. Y estamos en plena pandemia, con cuarentena total, con una emergencia sanitaria y no hay una facilidad ni siquiera para los adultos mayores. Hay gente ahí, una señora era adulto mayor y no le querían ir a dejar el plástico a su casa, si es que tuvo que hacer la fila, llevaba 3 horas en la fila. Estamos esperando respuesta del Banco Estado, así que en cualquier momento si sale alguien ahí a conversar con nosotros, que responda a la denuncia de que hay solo 2 cajeras atendiendo. Dicen hay 2 para público general y una para adultos mayores. Veamos si es real o no eso. Y el hecho de que estén cerradas las otras sucursales y en comunas solamente abran una sucursal. Vamos a ir con nuestros doctores. Aquí está la portada del diario La Segunda, que estamos viendo el diario La Segunda del día martes. Ayer dice, solo queda el 5% de camas UCI disponibles. El ministro lo dijo, la idea es traer más ventiladores, pero no tiene que ver tampoco con las camas UCI en general, ¿no? Hemos visto que muchas personas también en este ranking que nos hizo, ¿no? En este ranking de gravedad, Lucho Ugal en la mañana, hay personas que no están extremadamente graves, pero igualmente acuden a un centro hospitalario que puede, por supuesto, ocasionar problemas. Juan Carlos, vamos a partir contigo, máster en salud pública. ¿Qué tan preocupante es este 5% de las camas UCI y cómo podemos tratar de revertir esta situación? A ver, buenos días. En primer lugar, quiero ser claro, no quedan camas UCI, no es que quede un 5%. La ocupación es total. Ese 5% que se informa es producto de que durante la noche, por ejemplo, se produce un egreso, se genera una cama vacía que va a ser llenada inmediatamente. O sea, el nivel de saturación es máximo y la prueba de que está todo el sistema lleno, o sea, que no hay camas UCI, es que hoy en día amanecieron 210 personas hospitalizadas fuera de camas de unidades intensivos, es decir, personas hospitalizadas en urgencia, personas hospitalizadas en pabellones, adultos hospitalizados en unidades de pediatría. Es decir, no hay más camas. Incluso en ambulancias. Es la realidad y todo lo que está... Exactamente. Entonces, yo creo, y yo diría que hay que dejar de reportar
ese porcentaje de camas que quedan, porque no quedan, y hay que empezar a hablar de esto. ¿Cuántas son las personas que están amaneciendo fuera de unidades de paciente crítico? Ese es el número que hay que empezar a reportar y el que tenemos que empezar a mirar. Y hoy en día ese número es de 210 y se ha triplicado en una semana. Hace una semana ese número era de 80, es decir, en solo una semana hay 3 veces más personas que amanecieron hospitalizadas donde se pudo. Esa es la verdad. Entonces no quedan camas y la situación desgraciadamente se ha ido agravando en regiones también. Hay varias regiones, la quinta, la sexta, la segunda región, que tienen ocupaciones de 90 o más %. Entonces estamos llegando a una situación crítica no solo en la región metropolitana, sino en varias regiones, lo cual es muy preocupante. Juan Carlos lo que nos dice es clave, Maca, porque él dice, no quedan camas. Aquí hay algo casi psicológico. Al decir 5%, uno inmediatamente dice, bueno, algo queda. Pero lo cierto es que ese 5% no es engañoso, Maca, es que no quedan camas. Doctor, y cuando hablamos de una cama, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque no es solamente la cama, estamos hablando de la cama, el equipo, el personal de salud. Sí. O sea, este aumento de camas, que se habla de la posibilidad de aumentar las camas, no es automático, no es de un segundo para otro. A ver si nos explica la complejidad de una cama. Mira, esto es muy complejo y te quiero dar un dato. En Santiago partimos, o sea, en Chile, con 800 camas críticas al comienzo de la pandemia. El gobierno hizo un gran esfuerzo, hoy en día hay 2.100 camas. Eso ya es 3 veces lo que había inicialmente, ¿no? Entonces estamos hablando que ya el personal de salud está estresado porque evidentemente no teníamos la cantidad de médicos, enfermeras, paramédicos para manejar esa cantidad de camas críticas. ¿Y esto entonces, es lo mismo por ejemplo, que los ventiladores? Como Sotro de Río, le pregunto, ¿estas camas son todas con ventiladores o no necesariamente una cama crítica? Estoy hablando de camas, estoy hablando de camas con ventiladores. Con ventiladores. Y claro, con camas con ventiladores. Y ahí, como tú decías, hay un tema muy grave, que uno puede efectivamente, un médico a veces puede manejar más de un ventilador, pero hay un factor que es aún más clave que el personal médico, que son las enfermeras, enfermeros, los paramédicos, todo el personal que está a cargo de cuidar a un paciente. Hay que movilizarlo, hay que limpiarles, aspirarle secreciones, todo un trabajo que es muy delicado y que no es difícil de formar ese profesional de un día para otro. No se puede. Entonces hay que entender que las camas, cuando uno dice, mira, el 100% están ocupadas el 100% de una capacidad que ya se triplicó y que sobre eso hay pacientes en ambulancias, en urgencias, en pabellones. Entonces la situación es crítica y decir que esta discusión de la última cama o no, mira, estamos ya en esa situación. Esa es la verdad. O sea, creo que no hay que... ¿sí? Pero el ministro hoy día anuncia 404 ventiladores nuevos. Me imagino que eso también tiene que ver con todo un protocolo que incluye al personal médico, como dice la Maca, etcétera, etcétera. Voy a pasar al tiro para que conversemos entre todos al doctor Luis Ignacio Latorre, para que nos cuente un poco cuál es la situación también que se vive en la quinta región y si es que estos 404 ventiladores nos podrían volver la esperanza de tener nuevamente un panorama auspicioso. Hola, mira, en primer lugar yo creo que lo dijo recién nuestro colega al plantear que el esfuerzo gigantesco que se ha hecho por ampliar nuestra red de camas críticas en el país no tiene precedente histórico. Nosotros contamos con una infraestructura hospitalaria que tiene brechas importantes tras más de 30 o 40 años de una inversión en salud, porque no es un gasto, es una inversión, como lo veríamos ahora, que fue menos que lo que el país necesitaba. Y sin embargo, entre diciembre o enero y la fecha, hemos logrado crecer muchísimo nuestra capacidad. De hecho, en la quinta región, nosotros en diciembre teníamos menos de 90 camas críticas, sumando las camas del Estado, las camas privadas y las camas de la Fuerza Armada. Y hoy en día tenemos 165 camas. Ese aumento se hizo principalmente con lo que podemos llamar la capacidad instalada. O sea, se hizo sin construir nuevos hospitales, se hizo sin construir hospitales de campaña, se hizo ampliando unidades de UCI, agregando camas en unidades que ya existían, transformando camas de infantil o pediátricas en adulto, transformando recintos quirúrgicos como quirófanos en camas de UCI. ¿Doctor? Pero el problema de eso, tal como lo decía recién, es que esa capacidad, esa instalación ya llegó a un tope y lo que viene ahora es un crecimiento que ya no resulta tan simple, porque ya cuando tú tienes 8 camas en una UCI y subes a 10, todo el equipo hace un esfuerzo. Cuando sube a 12 hace un esfuerzo, pero cuando ya pasa hasta 14, 16, 18, 20, 24, el problema es que ya necesitas reclutar más gente.
Y cuando hablamos de UCI, mucho se ha insistido en los ventiladores, pero yo quiero hablar sobre el talento humano que está detrás de esas camas. Y me refiero principalmente a técnicos paramédicos, a kinesiólogos, a enfermeras, que son especialistas en UCI, que saben cómo manejar ventiladores mecánicos, que saben cómo cuidar a estos pacientes graves, a médicos que son especialistas en medicina del adulto y con formación o especialidad en UCI, y también a todo un personal de soporte, auxiliares de servicio, secretarias, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de una UCI. Y eso, lamentablemente, aumentar esa dotación en este momento ya significa pedirle a médicos que no necesariamente son especialistas en UCI, a enfermeras que no necesariamente tienen una formación y experiencia previa en UCI, a kinesiólogos en la misma condición, a técnicos paramédicos en la misma condición, que vengan a apoyarnos. Y se entiende que este momento es una crisis que requiere ese tipo de medidas, pero evidentemente que tal como ocurrió en otros países, y tenemos que aprender de eso, la calidad de la atención, primero, por la sobrecarga asistencial, segundo, por el tener que realizar más turnos que los que normalmente hacían, y tercero, por el hecho de contar con menos experiencia, la calidad de la atención disminuye y la letalidad suele aumentar. Eso ya lo vimos en otros países. Sí, sabemos del esfuerzo que está haciendo ese personal de salud, no solamente los médicos, como dice usted, están las enfermeras, los kinesiólogos, los TENS, todos trabajando incluso con turnos de hasta 24 horas. Voy a volver a preguntarle después sobre la realidad en la quinta región, pero para que incorporemos también a Claudia a esta conversación. Hay un estudio, Claudia, que se publicó hoy día y al cual hizo referencia el ministro, que a mí me tiene muy preocupada y advierte sobre proyecciones dramáticas para Chile, Brasil y Perú. Dice que vamos a ser los países que vamos a tener peor desempeño en América y dice incluso que Chile debería llegar a tener uno de los índices más altos de la región en fallecidos. Es un estudio que habla de que podría haber en agosto entre 11.000 y 30.000 fallecidos en nuestro país. Llevamos 700. O sea, esto estamos multiplicando por más de 10 y hasta por 30 o 40 el número que tenemos actualmente. ¿Cómo se recibe una noticia como esta y qué podemos hacer a esta altura? Cuando ya, ¿qué más que una cuarentena total en la región metropolitana? ¿Debería ser extendida esta cuarentena, Claudia? Se me cortó un poco, pero sí. ¿Me escuchas bien? Sí, ahí te escuchamos bien. Ah, ya, perfecto. Ay, sí, es que como que vi que se cortó. Bueno, mira, yo creo que aquí hay un tema súper interesante que tiene que ver con lo que mencionó el ministro, también con los modelos que no funcionaron. Y lo que hemos estado haciendo siempre ha sido ver lo que ha pasado, ¿sabes? Siempre miramos el pasado, lo que pasó, lo que tenemos, cómo ya está todo ocupado en las camas UCI, ¿te fijas? Y hay datos que nunca hemos tenido y que a lo mejor es momento de tener y que eso nos permitiría proyectarnos un poco y tal vez ver si efectivamente ese pronóstico va a ser cierto. Ahora, por otro lado, los modelos deben ser, ¿cómo se llama? Auditados. Los modelos, yo no sé si los modelos que ocuparon en el gobierno son modelos que se auditaron y a lo mejor no sé si esas auditorías por personajes externos, la validación que se hizo fue realmente cierta. Y por otro lado hay que considerar que al sistema se le metieron perturbaciones porque cada vez que nosotros ocupábamos el sistema o el modelo de las cuarentenas parciales dentro de la región metropolitana, por ejemplo, en las comunas, y no contábamos con que la gente se iba a desplazar en más de una comuna, el transporte, por ejemplo, ha sido un foco que nunca se le ha puesto mucho énfasis en el seguimiento, por ejemplo, de los asintomáticos, el testeo de las personas que se movilizan, porque los datos que en otros países muestran que efectivamente en el transporte es donde ocurre el mayor número de infecciones. Entonces, a lo mejor ahora hay que aprender de la experiencia que hemos tenido hasta ahora, evidentemente, y empezar a tomar, aplicar métodos científicos, tal vez más rigurosos, hacer grupos de estudio que permitan aplicar ciertas estrategias que, por ejemplo, se han aplicado y que se han funcionado, porque el testeo se aumentó concitando a los microbiólogos, a los bioquímicos, a los biólogos moleculares, y efectivamente se aumentó con la red universitaria el testeo. Te fijas, se ha potenciado el nivel de testeo por PCR. Entonces, sí, hay estrategias que pueden ir mejorando. Claro, parece que no aprendemos. Miramos las experiencias extranjeras y a pesar de eso no aprendemos.
Sí, vamos a seguir avanzando. Incorporamos al doctor Juan Luis Castro también a esta conversación. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy día aparece el caso del primer doctor contagiado de coronavirus que muere, que es el gastroenterólogo René Sánchez. Era muy querido en el Sotero del Río. No solo él, sino que hay otras personas también, participantes de los trabajadores de la salud, que están afectados por coronavirus. Y vemos esta cifra abajo, ahí está, lo vemos en pantalla. Y vemos además que él había sido diagnosticado hace cerca de un mes. La Maca me contaba hace un ratito, además, que no solo él, sino que además su familia había tenido coronavirus, la familia completa. Y uno dice, bueno, es el riesgo. Cuando decimos que los trabajadores de la salud arriesgan su vida a diario, aquí hay una muestra que es irrefutable. Doctor, la pregunta... el 23 de junio se espera el pic. Estamos hablando de una mega cuarentena que solicitan algunos. Me imagino que aquí lo podemos debatir también con todos los expertos. Porque la cifra sigue siendo, aunque dice, se está notando lo que está ocurriendo con esta cuarentena total. Igual tenemos más de 3.000 contagios diarios. Tenemos que lamentar más de 30 muertes por día, 35 en promedio. Bueno, hay que aumentar la cuarentena. Si es que el pic va a ser el 23 de junio, uno tiene que hacerse la idea de que vamos a estar encerrados por lo menos hasta julio. Y también, si es que esto se tiene que extender a regiones o no. ¿Cuál es su opinión como político, pero también como doctor en primer lugar? Sí, bueno, yo quiero saludarle. Estoy hablando con ustedes desde la ciudad de Rancagua. La sexta región está también muy afectada. Está con un 90% de ocupación de sus camas, la mayoría procedentes de Santiago. Y por lo tanto el fenómeno, así como en la quinta, en la metropolitana, está rebalsando hacia muchos lugares. Hay dos dimensiones del combate del virus. Uno es qué estamos haciendo para que no se siga transmitiendo y se suprima el virus en las regiones que están más afectadas, Santiago. Y dos, cómo hacemos para salvar los enfermos más graves. Sobre esto último, yo creo claramente, como lo dijo el colega Said, estamos ya en el colapso. Ya la situación está en un punto irreversible en cuanto a que se tocó techo. Hoy día estamos en 82.000 casos. Se dijo desde el principio que estábamos preparados para 100.000 casos. Incluso fue reiterado hoy día. Sí. 100.000 casos vamos a estar de aquí al domingo, como están las cifras diarias de 4.000 a 4.500 pero casos. déjeme hacerle el alcance ahí, doctor, porque lo que dice el ministro literal es que estamos preparados para atender hasta 100.000 personas contagiadas o contagiantes en el mismo momento. No en total, porque aquí a la cifra total de contagio hay que descontarle los recuperados. Sí, pero es peor todavía entonces. En esa misma condición, cuando nosotros consideramos los enfermos solo activos hoy día, que son bastante menos de los 80.000, la mitad aproximadamente, tenemos una situación imposible de poder resistir en cuanto a la situación asistencial. Quiero decirle que ayer asistió a la Comisión de Salud el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, el doctor Regueire, que ustedes también lo han entrevistado. Así es. Y a mí me sorprendió, y a todos los miembros de la comisión, que él nos reconoció que jamás había sido convocado a una reunión con el Ministerio de Salud para coordinar la distribución de camas críticas. Nosotros no podíamos creerlo, le preguntamos por segunda vez y nos dijo, a nosotros solo nos piden capacitar y educar a los médicos para que puedan ir a hacer el trabajo con las camas reconvertidas, con los ventiladores nuevos. Uno se pregunta entonces, ¿cómo se está escuchando de verdad a todos los actores involucrados para salir adelante y que no muera la gente que el estudio que Macarena decía de una universidad norteamericana predice esa cantidad de miles de muertos que vamos a tener? Porque hoy día no estamos en la primera semana de la pandemia, llevamos más de 80 días, es una situación desesperada y por lo tanto, si no sumamos esfuerzos, el propio doctor Regueira nos decía, ¿se ha explorado o no, por ejemplo, mandar camas a Mendoza? Me dice, ¿Mendoza? Sí, ¿por qué? Él nos dijo, porque nosotros hemos hablado con los médicos de Mendoza, de los hospitales argentinos del otro lado de la cordillera, que están a 40 minutos o menos en un avión, y tienen no más del 20% de sus camas UCI utilizadas, porque allá no tienen el fenómeno de saturación de camas. ¿Por qué no se puede abrir una situación mucho más amplia en cuanto a la disponibilidad de traslado a todos los lugares que sea necesario para habilitar camas que impidan que gente muera? Porque lo más triste de todo esto es no escuchar un relato todos los días de cifras, de casos, de muertos, pero lo importante es saber qué conductas nuevas vamos a adoptar para evitar lo que todos sabemos que es casi inevitable, que es que el sistema se vaya a saturar. Sería inédita esa colaboración entre países, pero por supuesto muy positiva, porque abriría también luces para otros países que se encuentran en una situación similar, Maca. Sí, y que es un poco lo que se está dando interregiones, y es lo que me gustaría conversar con el doctor Said, porque
muchos de los enfermos de la región metropolitana, más de 100 han sido trasladados a regiones. Y a mí me gustaría a través suyo hablar con la gente de regiones, que no están en cuarentena total, que a lo mejor no tienen muchos casos, y ellos tienen la oportunidad de hacer lo que no hicimos en la región metropolitana. Nosotros vimos lo que estaba pasando en Italia, en España, en Estados Unidos, no creímos, no hicimos caso, fuimos al supermercado, hicimos la cola en la farmacia, muchas veces para cosas que no eran urgentes. Y hoy día nos estamos lamentando, y nos vamos a lamentar mucho más en 2 y 3 semanas más por no haberlo hecho. Pero la gente que está en regiones tiene todavía la oportunidad de hacerlo, de cuidarse, distinto como nos cuidamos nosotros. Doctor Juan Carlos Said, me gustaría darle a usted la palabra y que nos contara cuál es la realidad que están viviendo y por qué es tan dramático esto de no tener dónde trasladar los pacientes. A ver, yo evidentemente estoy aquí en Santiago, trabajo en Soto de Río, pero me he informado de lo que sucede en regiones y la situación es cercana al colapso en varias regiones. Valparaíso está muy complicado, la sexta región está muy complicada, la segunda región está muy complicada y hay que entender que Chile es uno solo. A veces hay estas como rivalidades, que Santiago, que regiones, pero la verdad es que el país es uno solo, las camas son para todos los chilenos y no hay más. Hoy en día a nivel nacional la ocupación de camas es 86%, considerando lo que estábamos diciendo antes, que esto se triplicó. Entonces, efectivamente, ya no hay más. Estamos en una situación de colapso que es para todos. ¿Qué se puede hacer acá? Y yo acá quisiera decirle al ministro, aprendamos de los errores. En Santiago la cuarentena se implementó cuando ya no había, como una medida desesperada, cuando ya el colapso estaba instalado, ahí se dijo, hagamos cuarentena. La verdad es que esto debió haber partido antes, debió haber partido mucho tiempo antes. Hagamos lo mismo en regiones. No esperemos que en Valparaíso esté un colapso absoluto para decretar una cuarentena. Y también entendamos esto, al virus no le vamos a ganar con ventiladores mecánicos. El gobierno ha puesto mucho énfasis en los ventiladores mecánicos, que está bien, esa es la forma de salvar vidas, pero la forma más barata y más eficiente de salvar vidas, y que es tanto más efectiva que una potencial vacuna, es diagnosticar, ubicar a los contactos de esos enfermos y aislarlos. Eso es clave. Hoy en día el gobierno está destinando muy pocos recursos a aislar enfermos. Para que te hagas una idea, se acaba de anunciar que decías que hay 2.500 habitaciones sanitarias. De esas, ni la mitad están utilizadas. En una comuna como Puente Alto se contagian 600 personas en una semana. Puente Alto tiene un 20% de pobreza multidimensional. Entonces estamos hablando de que al menos va a haber unas 100 o 200 personas que no tienen ninguna posibilidad de hacer una cuarentena real en su casa porque viven en condiciones de hacinamiento y van a su casa a contagiar a otras familias, a otras personas, a sus propios amigos. Entonces a esas personas hay que llevarlas a hoteles sanitarios. Si no los aislamos, a esos enfermos, vamos a seguir contagiando. Y quiero decir algo, acá se ha dicho, mira, los modelos fallaron. No, los modelos no fallaron. El ministro sabía esto desde el primer día. El comité asesor dijo el primer día, 90% de los enfermos COVID se encuentran sin supervisión médica, sin aislamiento. Esa realidad se repite hoy en día. Entonces, no hemos aprendido mucho. Creo que el momento de decir, mira, está bien, nos equivocamos, bueno, ahora no nos sigamos equivocando. Aislemos efectivamente a los enfermos, que es donde estamos fallando. Incrementemos la capacidad para detectar a los contactos de esos enfermos. Hoy en día, te doy algunos datos. En China se utilizaron 9.000 personas para ubicar contactos en una ciudad de 11 millones de habitantes. Santiago tiene 5,7 millones de habitantes, no hay ni 100 personas haciendo ese trabajo. Lo mismo pasó en Inglaterra, se contrataron 18.000 personas para hacer trazamiento de contactos. Si no escalamos eso, si no ubicamos rápidamente los contactos, esas personas se pasan días contagiando. Y si más encima, cuando saben que están enfermos, no los llevamos a una residencia sanitaria, son más días contagiando porque tienen que ir a comprar alimentos, porque tienen que trabajar. Entonces, esa es la estrategia, esa es lo que dice la ciencia. Por favor, hagámoslo, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que tienen, doctor de la Torre, de residencias sanitarias en Valparaíso? Porque lo dice el doctor Said, es clave, detectar y poder aislar. Pero también, para que vayamos conversando entre todos, lo que dice el doctor Said es que aislar puede ser posible con residencias sanitarias. En Valparaíso es la región que tiene más campamentos en todo el país. Por lo mismo hay personas que viven del día a día. ¿Cómo se lo están viviendo ustedes y cómo podemos hacer que estas personas se puedan realmente aislar? Bueno, lo primero que quisiera insistir es que nosotros ya hace 10 días pedimos a las autoridades que consideraran, más allá de los 4 criterios que el ministro ha enunciado varias veces, que son los que definen una cuarentena, considerar que la región de Valparaíso tiene ciertas particularidades que hacen que haya mucha vulnerabilidad social, especialmente en los campamentos, como tú lo nombras, pero también mucha morbilidad.
que quiere decir que nosotros tenemos unas poblaciones que están envejecidas, por ejemplo en Valparaíso, pero que además tienen hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, pulmonar, enfermedad renal. También tenemos una geografía muy escarpada en Valparaíso, con construcciones que son absolutamente irregulares y que están alejadas de calles, ¿no es cierto?, de servicios de agua potable, de alcantarillado, lo que genera una vulnerabilidad muy importante. Ahora, entendiendo eso, testeamos poco en la quinta región. Eso significa que aún tenemos una incapacidad para generar la cantidad de test diarios que permitirían cumplir el primer punto de esto, que es testear, trazar y aislar. Doctor, voy a pedirle que nos siga respondiendo a la vuelta de este pequeño corte. Nos separamos brevemente y continuamos también con todo este panel médico interesantísimo, lo que estamos hablando de las cifras que entrega el gobierno el día de hoy. Quédense con nosotros, seguimos de inmediato con Contigo en la Mañana. Conversando con nuestro panel médico y habíamos quedado con el doctor Juan Carlos Said, y yo quería preguntarle, doctor, hemos hablado de las cifras, de las camas UCI, de la cantidad que quedan, de la posibilidad de aumentar los cupos, pero ¿cómo se traduce eso en el día a día? ¿Cómo es para el personal de salud, para el personal médico, para las enfermeras, los kinesiólogos, los TENS? ¿Cómo lo están viviendo ustedes en su trabajo en el día a día, con los turnos extensos, con la relación que están teniendo con sus propios familiares para poder cuidarlos? A ver si nos cuenta un poco cómo se vive en la interna esta situación de crisis que desde fuera lo vemos como números. Yo creo que es evidente que hay crisis, está faltando médicos para cubrir turnos, enfermeras para cubrir turnos, paramédicos. No conozco ningún personal que trabaje en urgencia o en UCI que no esté ya realizando turnos extra. Muchos de ese personal ya se ha enfermado. Ya tuvimos desgraciadamente un colega que falleció en el hospital Sotero de Río. Entonces están viendo situaciones realmente dramáticas. Hay reportes que hablan de 4% de personal de salud que está enfermo en las unidades de intensivo. Entonces, no solo necesitamos más camas, sino que vamos teniendo menos personal de salud, no más. Entonces eso genera un estrés continuo que se va agravando. Y yo quiero insistir acá, esta crisis tiene una salida, y la salida para esta crisis se llama diagnosticar a los pacientes, ubicar a los contactos rápidamente. Cuanto antes lo hagamos y reportemos ese dato, qué tan efectivamente lo estamos haciendo, mejor. Y lo más importante, lejos, aislar a los enfermos. Eso es el punto clave que está fallando. Las cuarentenas no van a funcionar si a una persona le decimos, mira, estás enfermo, ándate a la casa y contagia a toda tu familia. Porque eso es lo que se le dice a una persona que vive hacinada, que vive en 40 metros cuadrados con 5 personas más. Es un virus que es altamente contagioso en contextos de un hogar pequeño. Entonces, este virus con ventiladores no es suficiente. Yo invito al gobierno que haga una estrategia extensa de hoteles sanitarios, de habitaciones sanitarias, que no bastan 100, 200, necesitamos el rango de miles en Santiago. Hay capacidad hotelera, hay escuelas, hay gimnasios, se pueden utilizar. Los alcaldes también pueden colaborar en esto, sumando infraestructura que tienen. No se necesita más que una cama y tener separado un espacio físico al paciente. Sí, y a propósito de lo que estaba diciendo usted, no se ha utilizado, por ejemplo, espacio riesgo, que se suponía que iba a ser un lugar donde iban a empezar a llegar los enfermos cuando estuvieran colapsados los hospitales. Y ahora están colapsados los hospitales y no sé qué pasa con espacio riesgo. Yo tengo entendido que Espacio Riesgo se está utilizando, pero es un lugar en donde se están sacando pacientes menos complejos de los hospitales, cosa que las camas de los hospitales se puedan utilizar, complejizar, y en esas camas se pueden instalar en los hospitales ventiladores mecánicos o ventilación mecánica no invasiva, o tratar a los pacientes, pero COVID más graves en el hospital y dejar a los pacientes menos graves en Espacio Riesgo. Pero un hotel sanitario es algo distinto, es una cama, es un lugar para estar, es un recurso que no es caro. Y el gobierno, así como nombró al doctor Castillo, por ejemplo, para que coordinara la ampliación de camas, debería darle la misma intensidad a una estrategia dedicada a hoteles sanitarios. Que nombre un encargado, que diga, oiga, acá va a haber alguien que va a estar encargado de duplicar, de triplicar, de quintuplicar el número de hoteles sanitarios. Esa es la salida para esta crisis, no hay otra, aislar a los enfermos. Doctor Castro, tengo que preguntarle también en su rol de diputado, ¿cómo lo hacemos? Tiene toda la razón ahí el doctor Juan Carlos Said, que aislar es un excelente mecanismo mientras no conozcamos la cura real o una vacuna. ¿Cómo creamos más de estos centros sanitarios? Estos hospitales sanitarios. Bueno, le doy un botón de muestra. En la sexta región hay un solo hotel sanitario que no tiene más de 20 camas y hemos navegado estos 80 días en esa condición y además no está ocupado prácticamente. O sea, los enfermos no tienen ni el personal de salud donde ir. A mi juicio, el espacio riesgo, usted lo tocaba,
está totalmente subutilizado. Fíjese que hasta la semana pasada estaba destinado por protocolo a enfermos no COVID. O sea, era para cirugías de menor complejidad, para enfermos crónicos que no requerían cuidados mayores. Después cambiaron esto la semana pasada y ahora se están descargando hospitales hacia esas camas básicas. Era para descomprimir las camas en el resto de los hospitales, digamos. Claro, pero hagámoslo ahora. ¿Por qué le digo esto? Porque son 1.200 cupos y camas disponibles en espacio riesgo. Costó bastante caro. ¿Qué cuesta? Dar una orden a todos los hospitales de Santiago de sacar todos los enfermos que no sean complicados y los vamos mandando al espacio riesgo. No cuesta nada hacer eso, es una orden y una logística para hacerlo. ¿Para qué? Para que esos hospitales que se desocupan de camas básicas sigan reconvirtiéndose a camas UCI, camas críticas, porque si el 23 de junio, que queda un mes aproximadamente, va a ser lo peor, según un estudio norteamericano que no puede ser descalificado, hoy día escuché que el ministro lo descalificó, es un estudio que tiene un valor porque está analizando los 3 grandes países con más problemas, Brasil, Doctor, Perú y Chile. Pero no. Tenemos que tomar una medida concreta en ese sentido. Pero vayamos ¿sí? avanzando en distinto, porque aquí ya con los especialistas que tenemos, ustedes nos han dado varias medidas. El doctor Said dice, necesitamos más hoteles sanitarios. Y eso tiene que ir de la mano con también descomprimir las camas UCI que hay en los distintos hospitales y habilitar, por ejemplo, espacio riesgo. No es lo uno o lo otro, hay que hacerlo todo al mismo tiempo, digamos. ¿Cómo seguimos creciendo, por ejemplo, para retomar lo que decía el doctor Said, habilitando más hoteles sanitarios? ¿Qué medidas se pueden tomar al respecto? ¿Tienen los municipios algo que decir ahí, por ejemplo? Claudia, en tu caso. Mucho, sí. Si me permite, tiene mucho que decir porque hay hoy día convenios posibles con hoteles que están desocupados, moteles que están desocupados, estructuras físicas que están ofreciendo, incluso yo mismo he ofrecido aquí en la sexta región estructuras de particulares que las ofrecen prácticamente a costo cero para que sean utilizadas por el Estado. Sin embargo, no ha habido proactividad para ir a buscar esos casos y hacer efectivamente los tratos directos para poder tener los hoteles. Lo voy a interrumpir por el tiempo. Doctora Saavedra, también a propósito de lo mismo, ¿cómo podemos habilitar más de estos centros? Mire, yo creo que hay un punto aquí que no se ha tocado que es súper relevante, o hay que darle más énfasis, que tiene que ver con el papel de las municipalidades. Las municipalidades y sus centros de atención puedan hacer un seguimiento de los casos que son positivos y de sus contactos. Hay un ejemplo muy bueno que es el de la Municipalidad de Renca, donde ellos tienen un programa incluso instalado y un seguimiento que hacen de las personas. Efectivamente, no hay tanta gente disponible, como dijo el doctor Said, como para hacer estos seguimientos, y es ahí donde efectivamente yo creo que hay que hacer el aplicar, digamos, la eficiencia en detectar quiénes son los contactos de manera de poder aislarlo y obviamente negociar para poder obtener más rápidamente estos hoteles o estos alojamientos que aíslen a las personas, porque en definitiva, ¿qué sacamos con que una de esas personas tenga la necesidad de salir a trabajar? Esas personas que nosotros sabemos que nos reparten la comida, los repartidores, la gente que entrega los productos que uno compra, etcétera, digamos. El que tiene la necesidad de trabajar y que está fuera en la calle y hay que recalcar que ellos tienen que tomar mayor preocupación por las medidas de usar la mascarilla, la limpieza y las preocupaciones al llegar a su casa, al contacto con su familia, porque en definitiva esa es la movilidad del contagio. Claudia, entonces, estas recomendaciones son para la población en general y es la manera en que tenemos de colaborar con el personal médico, con todo el personal de salud. Ayer se pedía aplausos y los vamos a aplaudir una y mil veces por todo. Sí, dime, Claudia. Macarena, mira, yo creo que aquí no es un tema de que es como un favor que nosotros estamos haciendo, sino que ahora es una necesidad. O sea, yo creo que el punto clave ahora es el autocuidado en este minuto y mantener, porque la situación es tan crítica, como lo hemos visto con el tema de la ocupación de las camas UCI, ¿cierto? Estamos en un punto tan crítico que ahora es clave mantener las normas de sanidad, respetar, subirse a un ascensor con mascarilla, evitar salir de la casa, ¿no es cierto? Y si hay alguien que es positivo, mantenerse aislado. Y me voy a tomar justamente con eso que dijiste. Esto no es un favor. Y le voy a preguntar al doctor Latorre, porque hay gente que lo ve como un favor, como para cuidar al resto, como para a lo mejor no saturar los hospitales y que los doctores no estén con tanto estrés. Pero usted es presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Ayer murió un doctor, compañero del doctor Said en el Hospital Sotero del Río. La situación que están viviendo ustedes día a día, ¿cómo se contrasta con esa impotencia que debe dar cuando la gente se lo toma, como dice la Claudia, esto de cuidarse como si fuera un favor?
Mira, lo primero que quisiera decir es que cuando hablamos de cama UCI y pacientes en una UCI es porque fracasaron las medidas comunitarias. La atención primaria de salud en Chile tiene una trayectoria impecable en la implementación de medidas sólidas con respecto a esta materia y tenemos que recurrir a ello. Juan Carlos decía, tenemos que nombrar a alguien que coordine las redes sanitarias y tenemos que nombrar a alguien que nos ayude a testear y trazar y ayudar a aislar a las personas positivas, especialmente una política desde atención primaria. Ahora, en lo que dices tú, es muy fácil sentarnos desde nuestros cómodos puestos, que cada uno de nosotros que estamos en este panel, a pontificar acerca de por qué la persona sale o no sale, pero qué poco se ha hecho por entender. Hoy día el Colegio Médico presenta el resultado de una primera encuesta con la Universidad de Chile, donde hasta el 15% de personas que habrían tenido coronavirus no cumplieron la cuarentena. Y la pregunta no es juzgarlo y tampoco es decretar una sanción y salir a cobrarle una multa. Yo no lo justifico, pero lo que sí quiero tratar de hacer es entender por qué mantienen una conducta que es riesgosa para la población y para su familia, pese a que todos los medios de comunicación están indicando en otra dirección. Y si nosotros entendemos a las personas, entendemos por qué se comportan de esta manera, es mucho más probable que nuestras medidas sean aplicables, porque el gran pecado que tenemos nosotros es que muchas de las medidas que se han generado se han originado en el Ministerio de Salud, en la Moneda, en el Gabinete de la Moneda, en autoridades políticas, en dirigentes gremiales, incluso como yo, pero no necesariamente en el territorio. Y es muy importante escuchar a las organizaciones de pacientes, a las organizaciones territoriales, como por ejemplo la Junta de Vecinos, a saber cuáles son sus reales problemas. Tú me preguntabas, tenemos campamentos en Valparaíso. Bueno, ¿qué pasa con el lavado de manos? Tenemos un problema serio de agua en Petorca, donde cada persona está recibiendo 50 litros de agua por persona al día, cuando la OMS dice que el mínimo son 100 litros de agua por persona al día, y resulta que nosotros queremos que con 50 litros puedan hacer un lavado de manos frecuente, lavar la ropa. Entonces, a lo que voy es que es muy fácil sentarnos acá a criticar a la gente que se anda movilizando, pero la pregunta de fondo es ¿por qué se están movilizando? ¿Por qué siguen saliendo de sus casas? ¿Por qué no pueden tomar las medidas que otros sí podemos? Exacto, y veíamos un ejemplo hace escasos minutos, veíamos acá un ejemplo de gente que tuvo que ir a hacer una fila de cuadras al Banco de Estado porque no hay otra forma de retirar el plástico para la tarjeta, para poder... Inaceptable que nosotros obliguemos a la gente a salir a aglomerarse, porque de lo contrario no pueden recibir un beneficio social. Exacto. O sea, no hemos entendido nada, no hemos sabido leer cuál es la realidad. Y tú viste ahí personas de la tercera edad, o sea, población de alto riesgo, y tú la estás sacando a hacer una cola a las 6:30, 7 de la mañana, para que cuando a las 9 abran tengan un puesto privilegiado. Usted, no es culpa de ellos, no es culpa de ellos. Que no. Es culpa de que no les ha dado una mejor solución. Maca, vamos a llevarlo a otro tema también. Doctor Said, voy a retomar con usted nuevamente. Ayer, todas las 9 de la noche, o la gran mayoría, salimos, aplaudimos al personal médico que literalmente está entregando su vida para poder cuidar a los que se contagian o los que están enfermos hoy en día. Le quiero hablar del doctor René Sánchez, porque sabíamos que era compañero de usted, gastroenterólogo, hace décadas trabajaba en el Hospital Sotero del Río, y es el primer doctor muerto por coronavirus. Aquí hay que tratar de también ponernos en sus zapatos, sin tener conocimientos médicos. No hay que saber mucho tampoco para entender que hay angustia, que hay soledad, que hay pena, que por supuesto hay distanciamiento con las mismas familias de las personas que trabajan en los distintos hospitales. Me gustaría saber cómo lo están viviendo usted y sus colegas hasta el día de hoy. A ver, creo que efectivamente es algo muy doloroso para todos, especialmente el fallecimiento del doctor Sánchez. Era alguien muy querido, que falleció, atendiendo a sus pacientes hasta el último día. Y de hecho, yo creo, hablo por todos, que lo vamos a echar todos de menos, y se lleva el cariño de todos nosotros y de todos los pacientes, que de verdad lo querían mucho. Creo que para todos ese fallecimiento es doloroso, y también lo que estamos viviendo en el día a día. Efectivamente, el sistema de salud está estresado. Yo, por ejemplo, no veo a mis papás hace 2 meses, porque uno sabe que hay un riesgo. Uno sabe que yendo al hogar, visitando a sus familiares, los expone a un riesgo. Entonces es difícil balancear eso. Y hay mucho personal de salud que ya está viviendo situaciones desde el punto de vista de salud mental complejas. Y es importante que esas necesidades sean atendidas. Yo sé que en algunos centros ya hay una preocupación por esto, se han puesto servicios de psicología a disposición. Creo que es muy importante que esa necesidad se recoja a tiempo, porque si no vamos a empezar a enfrentar licencias por depresión.
Bueno, vamos a intentar solucionar con el doctor Juan Carlos Saíd ahí que tuvimos un corte de internet. Aprovechamos esto, hacemos una pausa. Riesgo, ya. La información oficial es que hay 70 pacientes en espacio riesgo, que la capacidad total es de 138 y que se espera ampliar a 1.300. Pero hoy día habría 70 pacientes COVID, que son porcentajes de pacientes de baja complejidad. Así que esa es la información oficial. Yo quería retomar con el doctor Saíd, porque hace muy poquito usted puso en su Twitter, que el dilema de la última cama estaba a la vuelta de la esquina y nos contaba de toda la carga de salud mental que hay hoy día en el personal de salud. Cuando llegue ese momento, que dice usted está muy pronto a llegar, ¿están preparados psicológicamente? ¿Cómo se hace una preparación para tomar una decisión tan dura como esa? Yo creo dos cosas. Uno, hay que anticiparse a estos problemas. Creo que es importante que en los hospitales se trabaje el personal de salud mental que hay disponible en los hospitales para apoyar al personal de salud que va a estar sometido a un estrés mucho mayor al usual. Las decisiones que hay que tomar más críticas respecto a qué tratamiento asignar, cómo distribuir recursos escasos, que ya están siendo escasos en salud, esas decisiones en general no son tomadas por una sola persona, son tomadas por un equipo. En general se trata de que haya comités de ética o que haya un grupo de personas que tomen esta decisión. De todas formas, son decisiones difíciles y que traen consigo un costo emocional. Y cuando alguien tiene que tomar estas decisiones todos los días, a cada rato, en forma recurrente, es inevitable que eso produzca un efecto en las personas, que ya sea por un bloqueo emocional en que la persona deja quizás de sintonizarse con sus emociones, o por otro lado una depresión, un trastorno de ánimo, una frustración que lo lleva a desempeñarse inadecuadamente en el trabajo. Entonces es importante que haya apoyo para los profesionales de salud en esto, y que sea una estrategia de salud pública preventiva a nivel de país, y no solo algo que lo hagamos digamos de vez en cuando o en una situación desesperada, sino que simplemente como algo que hay que hacer, hay que anticiparse a esto. Es siempre mejor prevenir esto que actuar una vez que esté instalado el problema de un trabajador de salud sobrecargado. Y por otra parte, no olvidar que a esto no le vamos a ganar, y quiero insistir en esto, con ventiladores mecánicos, con más camas, sino que, discúlpame que sea majadero, insistente en esto, la clave acá es diagnosticar, aislar, ubicar rápidamente los contactos y aislar a los enfermos. Ahí es donde se va a ganar esto. Y creo que si queremos cambiar la estrategia, hacer un verdadero cambio de estrategia, tenemos que hacer un giro, virar desde los ventiladores mecánicos, que es importante, no digo que no se haga, el gobierno ha hecho un gran trabajo y los quiero felicitar por eso, pero hay que virar hacia aislar, hoteles sanitarios, camas sanitarias. No puede ser que hoy en día tengamos más camas UCI que habitaciones sanitarias. Entonces, en ese sentido, esa es clave. Si no aislamos a los enfermos, estamos diciéndole a un paciente, vaya a la casa y contagie a otras personas. Y eso es insostenible, no se puede contener una epidemia con esa lógica. Bueno, doctores, vamos a ir cerrando porque nos queda poquito tiempo, son las 12:54 minutos. Les voy a dar la palabra a cada uno, por favor, tienen que ser breve porque nos queda poquito tiempo. Parto con usted, diputado, que ahí estaba levantando la mano, lo veo, al doctor Juan Luis Castro, lo escuchamos. Sí, bueno, decirle que yo trabajé en cuidado intensivo muchos años y lo que se ha dicho por mis colegas es totalmente categórico. Estamos viviendo ya este drama. Yo estoy muy dolido porque no se decretó cuarentena ni para la quinta región ni la sexta región, y no puede pasar lo de Santiago, que llegó tarde con su cuarentena de que lleva 12 días. Segundo, sobrellevar la vida de las personas. Lo que vimos en las imágenes que ustedes han mostrado es el Chile real. La gente no tiene cómo recibir el bono, cosas que eran del principio de la pandemia, ni tiene incluso el pago de la licencia médica después de 4 días para los contactos, que es un drama para la gente que tiene que volver a trabajar. La encuesta del Colegio Médico es muy valiosa y demuestra que la gente, no porque no quiera guardar cuarentena, sino porque no puede sobrevivir, tiene que volver a hacer trabajos que son a veces muy cuesta arriba en las condiciones que estamos. Y por último decirle, que, ojo, los trabajadores de farmacia, los vendedores auxiliares de farmacia están cayendo. Ayer nos llegó una notificación de su directiva nacional y no hay preocupación por ellos, que son también parte de las labores esenciales: alimentos, remedios y servicios médicos. Los medicamentos están también, ojo, en riesgo. Estamos tomando medidas para que ojalá todas las seremias de salud se preocupen de los trabajadores de farmacia, que son parte también de esta primera línea, porque atienden público, y mucho público va sin ir al médico, sino que directamente pregunta, cuenta síntomas y se atiende en una farmacia. Claro. Así que creo que aquí el gobierno tiene que hacer un giro. Finalmente es un giro completo, porque la receta de estos 80 días
no es la misma receta para los próximos 80 días cuando sigamos teniendo un pandemia. Nos quedan 2 minutitos nomás, así que vamos a ir avanzando. Doctor Juan Luis Castro, muchas gracias. Doctora Saavedra. Bueno, yo creo que lo más importante de destacar el día de hoy es que el rol central que tenemos las personas en cuidarnos y mantener las normas de sanidad, que ya sabemos cuáles son, eso es lo más importante, y sobre todo aquellas personas que tienen que salir a trabajar necesariamente. Pero insistir en el punto de las municipalidades, que yo creo que no ha fracasado, porque efectivamente las municipalidades han tenido un rol súper activo. Ellos fueron los que partieron e iniciaron el tema con la mesa social COVID, por lo tanto a mí me parece que son un aporte a la ciudadanía. Y el gobierno central es el que tiene que coordinarse con las municipalidades de manera de poder aumentar estos hoteles sanitarios por un lado, y por otro lado hacer el seguimiento, porque ellos están cerca efectivamente de las personas, de los problemas que tienen en la vida diaria. Gracias. Entonces a mí me parece notable que ese es el punto clave acá, que hay que modificar. Y obviamente el testeo, claramente el testeo que se está aumentando, y quiero recalcar que en Valparaíso, doctor, le quiero comentar que nosotros tenemos datos claros de que está aumentando el testeo en Valparaíso, porque la red de laboratorios universitarios acaba de certificar 2 laboratorios más. Muy buena noticia para Valparaíso. Vamos con el doctor de la Torre, doctor. Sí, yo quería decir, los trabajadores de la salud estamos preocupados, estamos cansados, hay miedo, hay frustración. Y en este sentido, recién acabo de recibir por interno la mala noticia que el hospital de Quillota va a tener que cerrar 4 camas de intermedio porque no ha recibido apoyo para tener recursos humanos y poder mantener las camas que habían ampliado en la dotación. Les faltan ventiladores, no recibieron las cánulas de alto flujo, no han recibido los ventiladores no invasivos, y ese personal que lleva semanas haciendo doble y triple turno, que aumentó en un 200%, o sea, al doble el número de camas que tenía, tiene que ahora verse obligado a no poder seguir adelante porque no pueden sostener este esfuerzo. Un poco el mensaje para toda la ciudadanía es quedarse en la casa, pero también para las autoridades de salud en los distintos niveles, que acá lo importante es cuidar la salud de la ciudadanía, no cuidar el puesto de trabajo que tengo en este momento y que estoy administrando. Tienen que hacer una gestión que esté centrada en los pacientes, centrar las vías humanas, y sobre todo, a propósito de lo que dijo Juan Carlos, la doctora Josefina Uneus, que lidera un grupo de salud mental COVID, ha puesto a disposición de los trabajadores de la salud iniciativas para apoyarlo. Contáctenla por vía interna, porque eso es, sin lugar a duda, un aporte para todos los trabajadores, no solo médicos. Muchas gracias por el espacio. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes, al doctor Ignacio de la Torre, al doctor Juan Carlos Said, a la doctora Claudia Saavedra y al doctor Juan Luis Castro. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contigo en la Mañana.